Y Jesús se acercó a los y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Digan conmigo, amén. Y antes de subir al Padre, encomienda a los discípulos pasados, presentes y futuros la gran comisión. ¿Están aquí? La gran comisión. Quiero la mayor atención, porque si usted atiende lo que Dios va a hablar, muchas cosas buenas pueden pasar en su vida. Encomendó a sus discípulos la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. La obra más apasionante de la vida de la iglesia. Aquí, en este pasaje bíblicos, o en estos pasajes, Jesús le dice a la iglesia cuál es su misión verdadera, a qué fue llamada, cuál es el propósito de que la iglesia esté en la tierra, su rol, su responsabilidad. Nos establecemos, crecemos y nos multiplicamos, formamos hombres para el ministerio. No olvide, formamos hombres para el ministerio. Luego los enviamos a las misiones internas, al país, a las ciudades más importantes de la nación. Pero hay otro peldaño, otra grada que subir. Son las misiones a las naciones de la tierra. Id y haced discípulos. Los discípulos no nacen, se hacen. Los líderes se hacen. La responsabilidad de la iglesia es ir a las naciones y hacer discípulos. A Jesús le fue dada la potestad en el cielo y en la tierra, el poder, la autoridad, el dominio, y comisiona a sus discípulos: vayan, hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene una responsabilidad muy grande. El peligro de una iglesia es volvernos conformistas. El pecado de la iglesia, ser indiferente al propósito de Dios. Hay gente de ustedes que aparece a la hora de la predicación. No cantan, no adoran. Son pobres religiosos. Tal vez llegan a religiosos. El verdadero creyente tiene un amor y una pasión por la iglesia. Se convierte, se forma, tiene una visión de la vida, quiere cumplir con la gran comisión, ser un instrumento de Dios. Porque como creyentes tenemos que soñar la vida que Dios nos dio. Nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con ella, de la dedicación que tuvimos, del amor que le pusimos al servicio de su obra. Somos responsables de la vida. Usted va a responder qué hizo de su vida, en qué ocupó su tiempo. Porque somos mayordomos. Entonces Dios llama a una iglesia, la salva, pero esa iglesia tiene que ser formada, capacitada, tener una visión de la vida, del ministerio. Luego ganar nuestra familia, porque ahí hay que comenzar. Antes de ir a las naciones, hay que haber salvado nuestra familia. Hay que haber sido alguien en la iglesia, un líder que ha evolucionado, que ha desarrollado. Ser parte de la gran comisión. Porque el plan de Dios para una iglesia no es que esta iglesia sea linda, se llene de miles de personas, que tenga una buena música, una bella danza, y estamos ahí jugando a la religión por una vida, mientras el mundo se muere. Eso es una tragedia. Estaba hace poco en México y es una tragedia ver a un país religioso con un 7% entre 145 millones de mexicanos, con iglesias pequeñas. Pero venimos de Europa cargados. No se puede salir y ver el dolor, la necesidad de una, no solo de un país, sino de naciones. Estábamos en Eslovenia y nos decía el pastor que está iniciando una iglesia allí. Este país tiene 2 millones de habitantes y ni siquiera hay 1000 cristianos evangélicos. Entonces, ¿qué se siente? El mundo se muere, el mundo se muere. Y el trabajo de la iglesia es ese: las misiones, el cumplimiento de la gran comisión, respaldando económicamente la iglesia para que empuje. Es el trabajo más lindo de una iglesia. Las misiones es el corazón de Dios. Tenemos que ir a las naciones, discipular a la gente, bautizarlos en agua
y enseñarles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y Jesús dice: si eso hacen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero les voy a contar algo que es impresionante para mi corazón. La iglesia de Jerusalén creció, tuvo su ocaso, tuvo su esplendor, su inicio en el día del Pentecostés, su crecimiento acelerado, un movimiento sobrenatural de Dios. La iglesia creció, desarrolló, se hizo fuerte a través del trabajo apostólico. Ahí nacieron hombres brillantes. La iglesia al principio era una iglesia que discipulaba, que formaba gente. Así que se levantó un semillero incomparable. Pero aquella iglesia, escuche esto, aquella iglesia se volvió cómoda. Comían en las casas, bebían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquello se volvió una rutina. La gloria que habían recibido como que se detuvo. Ellos dejaron de ver al frente, hacia adelante, y se sostuvieron allí jugando a la religión. Detuvieron el movimiento espiritual. Entonces Dios tiene un proyecto. Dios va a sacudir la iglesia. Y que conste, aquella iglesia no tenía templos como estos. No invertía sus recursos en lujo. Se reunían en las casas. Pero una iglesia, era una sola iglesia, la iglesia de Jerusalén. No tenía rótulos, no habían denominaciones. Era una sola iglesia, con un equipo de apóstoles y profetas al frente. No había competencia. Eran uno. Pero se acomodaron. Y Dios hizo lo que hace un águila. Cuando sus polluelos están emplumados, el águila tiene que seguirse multiplicando. Pero no se multiplica hasta que libere a sus polluelos aguiluchos. Lo primero que el águila hace, le quita la comodidad al nido, las plumas y todo lo que es suave, y lo deja todo con espinas. Y cuando los aguiluchos se sientan, no caben en ninguna parte del nido, están incómodos, no hay donde estar tranquilo. Entonces el águila los tira al vacío, a volar. Aprendan a cazar y a sobrevivir. El pecado más grande de un águila es tener un aguilucho de muchos años abriendo el pico, pidiendo comida. ¡Comida! El águila quiere liberarlos, porque una característica del águila es que si no libera a los cachorros, no puede entrar en relación y seguir procreándose o multiplicándose. Los cachorros se vuelven independientes, son lanzados a volar. Jesús hizo eso. ¿Sabe qué hizo Jesús? Permitió que mataran a Esteban, el primer mártir de la iglesia al principio. Que a Jesús no le importa la muerte de alguien. Si la muerte de ese alguien va a ser la chispa para promover un movimiento. Y provocó la persecución de Saulo de Tarso, entrando casa a casa para arrastrar a los creyentes, para despertarlos, para sacudirlos.
para moverles. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted en todo el tiempo de su vida cristiana? ¿Qué logros tiene? ¿Qué frutos tiene usted como cristiano? Si nosotros nacimos para fructificar, para multiplicarnos. Y aquella iglesia fue fructífera, pero se volvió cómoda. Y Saulo de Tarso mató a Esteban. Él consintió en su muerte. Él dio el voto para que lo apedrearan. Pero las ropas de él cayeron a los pies de Pablo, como diciendo: Dios, lo mataste, pero ahora vas a tomar su lugar. Y fue un perseguidor. Y el pueblo cristiano salió por miles a otras ciudades y a otras naciones, escapando de la muerte, de la persecución violenta de un hombre llamado Saulo de Tarso, que fue un instrumento para la expansión. Porque lo que Dios está buscando es que todos los que se vean engordados en la fe fueran a otras naciones y a otros territorios a dar de lo que habían recibido, a multiplicarse, para que surgieran, para que comenzara en otras naciones un movimiento espiritual. Porque el pecado más grande de una iglesia es ser cómoda. El pecado de una iglesia es no saber cuál es su rol y para qué fue establecida. Imaginen que yo tengo que pedirles a ustedes que inviten a otros. Yo no tengo que hacerlo. Debe ser su pasión, su responsabilidad, su entrega. En la expansión vino el movimiento de Dios en las naciones. Hechos 11:22, compartí algo de esto el viernes. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén de todo lo que estaba pasando en Antioquía. Varios hombres se fueron a Antioquía, entre ellos Bernabé, que era un líder. Entonces enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, que la decisión que tomaron los líderes de la iglesia en Jerusalén fue buena. Sabían de las características de Bernabé, de las bondades, de la gracia de Dios en él. Y él vio que mucha gente se estaba convirtiendo entre los griegos y los romanos. Pero vio también como Dios a través de su vida añadió a una gran multitud. El mundo gentil se había abierto al movimiento de Dios. Habían abrazado la fe. La decisión de la iglesia de Jerusalén fue buena. ¿Sabe qué es lo que mata al evangelio? Que hay tantas organizaciones y cada una de ellas ha hecho un reino. Hay iglesias en San Pedro Sula que no se relacionan con nadie, son únicos. Son únicos. Son diocesillos y denominaciones que son como un reino impenetrable. La iglesia de nuestra ciudad y de nuestro país tiene iglesias caché, de ricos, de high, iglesias de pobres.
porque no hemos entendido el ser iglesia. Yo escribía que hay iglesias que tienen millones en los bancos y están dormidos como Dalila durmió a Sansón, entregándole su fuerza, exponiendo su vida al peligro. Bernabé fue enviado de la iglesia de Jerusalén porque allá no había fronteras, no había denominaciones ni grupos independientes, era una sola iglesia con un liderazgo superior que tomaba decisiones acertadas. Y miren el corazón de Bernabé. Fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Por qué Bernabé trajo a Saulo? Porque Bernabé no era un hombre egoísta. Él no pensaba en sí mismo ni en su reino, pensaba en el reino de Dios y en los demás. Bernabé tenía un corazón, quería integrar a Pablo porque sabía quién era Pablo, cuál era su gran potencial, la gloria que había en él. Bernabé miraba a Saulo como un gran compañero y amigo al que podía ayudar, levantar y convertirlo en un hombre de influencia. Y lo trajo consigo a Antioquía. Antioquía se había convertido en la iglesia de profetas y maestros, de hombres brillantes que entendían lo que era el reino. Porque una iglesia debe tener así hombres brillantes que surgen, que van hacia adelante. Y luego encontramos a este Pablo, que era oriundo de Cilicia. Pablo fue un ciudadano romano, nacido en Roma. Su familia era de la tribu de Benjamín y fue educado como fariseo. Estudió a los pies de Gamaliel. Y aquí me gustaría que entendamos algo. Todo el que tiene sueños ministeriales, todo el que tiene anhelos de ser alguien en el reino de Dios, en el cumplimiento de la gran comisión, porque esto es el todo de una iglesia, cumplir la gran comisión, la predicación del evangelio sobre las naciones de la tierra, de extenderlo a las misiones, sus estrategias. Gamaliel era una eminencia en el doctorado de Israel, y él preparó a muchos hombres. Los jóvenes se sentaban a los pies de él para enseñarles, capacitarles. Pablo estudió entre los fariseos. Dice que era celoso de Dios estrictamente, pero era muy culto. Dominaba varios idiomas y conocía las literaturas hebrea y griega. Y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Yo quiero inspirar hoy a los jóvenes a estudiar inglés. Estudien italiano, francés, inglés. Estudien portugués. Falen conmigo portugués o parlen conmigo italiano.
Apréndanlo. Yo voy a profetizar hoy. La cosecha será el ministerio de misiones para las naciones de la tierra. Viene un movimiento sobrenatural de misioneros a las naciones. Gente que nunca creímos, jóvenes que jamás pensamos que serán misioneros maravillosos en las naciones. Pablo era culto, tenía una formación. Aparte que ustedes tienen que estudiar, capacitarse, ser instruidos. Porque ustedes no pueden ir a las misiones si no tienen un conocimiento profundo de Dios, si no hablan otro idioma. Porque si ustedes no aprenden un idioma y van solamente hablando español, van a tener que vivir una vida haciendo señas para que la gente les entienda. Y la forma de ganar a gente de otras naciones es conociendo su idioma, conociendo sus costumbres, entrando y viviendo entre ellos, operando bajo el poder y la unción del Espíritu Santo en milagros y manifestaciones de Dios. Hoy quiero hablar de eso. Pero hablemos un poco sobre la previa preparación de un hombre, su formación, sus capacidades. Hoy hay tantas formas de aprender. Y con la ayuda de Dios vamos a levantar una escuela de inglés, solamente de inglés. Y Karen, yo te voy a pedir que apresures el trabajo de esta Karen, el trabajo de formar músicos que aprendan algo, que no vayan a misiones así solamente conociendo la palabra. Aprendan un instrumento, canten, aprendan a cantar, para que sean líderes de alto nivel y se muevan en diferentes facetas de la vida. Cuando usted ve Bernabé, el hijo de consolación, era un gran hombre, un hombre muy culto, muy preparado. Pero Pablo era más. Su formación había sido mucho mayor. Saulo era el nombre en lengua hebrea. Y Pablo fue el nombre con que funcionó durante todos los años de su vida. Él operó en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia al principio. Y decía un escritor que la victoriosa muerte de Esteban lo impresionó profundamente. ¿Por qué se dice de la victoriosa muerte de Esteban? Porque fue ese incidente que provocó el despertamiento de la iglesia. Se convirtió más tarde cuando iba a Damasco a conseguir cartas para perseguir a los cristianos. Quedó ciego allí y recobró la vista cuando un hermanito de nombre, se me escapó el nombre, Ananías, le puso las manos encima, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Después se fue a Arabia. Gálatas 1:17 nos muestra eso. Pero la iglesia los comisiona. Están adorando a Dios en ayuno y ahí surge la voz profética. Orando, en ayuno, adorando, ahí surge la voz profética. Y yo he sentido eso. Entrar a ayuno, a oración, a buscar a Dios para que pase algo en las misiones. Estoy apasionado, estoy loco con esto. Solo necesito gente a la que voy a formar
Les voy a enseñar cómo operar en el poder del Espíritu, cómo predicar la palabra. Otros les van a enseñar cultura. Otros van a venir para hablarles de misiones, de otra clase de fundamentos, porque quiero formar una generación, por lo menos de 1000 personas, comprometidos, determinados, que sean el futuro los grandes misioneros, apóstoles de Cristo Jesús en las naciones de la tierra. Ustedes no lo creen. Quiero que sea la más grande gloria en el último tiempo. Los comisionan. El Espíritu Santo dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Los llamó el Espíritu y los estableció en la visión de las misiones. Mientras la iglesia de Jerusalén estaba llena de la gloria de Dios, el mundo gentil gritaba. Me escribía un pastor amigo que nos atendió mucho y decía: Europa grita, vengan, ayúdenos. Fuimos a un restaurante peruano y hallamos a muchos hispanos allí, sudamericanos, y le hablamos al mesero que nos atendió. Lo abrazamos. Ese hombre lloró y dijo: este es un nuevo día para mí, me convierto al cristianismo. Dijo: es tan fácil. Hay una necesidad. Pero hermanos, Hechos 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Chipre era la tierra de Bernabé. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Se considera que Salamina estaba llena de judíos. Llena de judíos. Estuvimos en un lugar que fue convertido en un territorio nazi, donde traían a los judíos. Ese lugar en la frontera de Eslovenia, en tierra de Italia. Se considera que mataron a 2,5 millones de judíos. Era un campo de concentración nazi. Así que judíos estaban regados por todas partes. El primer viaje misionero fue más bien un viaje de exploración, de conocer la tierra, las ciudades, sus habitantes. Pablo y Bernabé establecieron las misiones y fue muy inteligente de su parte explorar. Y llegaron a Salamina, donde había muchos judíos, y predicaron allí la palabra de Dios. Ellos salieron comisionados, les habían puesto las manos encima, eran gente de oración, de adoración, de búsqueda. Y como iban a las misiones, iban preparados, espiritualmente preparados. Iban bajo el poder del Espíritu Santo de Dios para emprender lo nuevo de la iglesia, las misiones. Pero en las misiones
Nos vamos a encontrar con momentos buenos, difíciles, días críticos, días de bonanza, oposiciones. Por ello se requiere la presencia del Espíritu. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Era un mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este era varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Se considera que era un varón romano de alta magnitud, de un alto nivel. Escúchelo. ¿A quién tenía de asesor? A un mago. Ustedes recuerdan que en los años atrás en Honduras, quienes eran asesores de los magos eran brujos y santeros. ¿Y por qué cambió Honduras? ¿Por qué no más brujos y santeros? Porque surgió la iglesia. Pero la iglesia está en el momento explosivo de misiones. Yo entiendo y conozco algo de Dios y de su Espíritu y del mover del Espíritu de Dios. Y yo así lo creo. ¿Qué hacía este Bar Jesús? Asesorando a Sergio Paulo, asesorándolo. Un mago era su asesor. Era un hombre de importancia. Pero él quería oír a Bernabé y a Saulo. Quería oír el evangelio. Ahí es donde yo digo que no importa el nivel intelectual de Europa, que no importa la indiferencia de ellos, habrá alguien a la ciudad donde ustedes vayan que tendrá hambre de oír del poder de Cristo Jesús, y ahí comienza un movimiento. Habrá alguien. Lo que es bueno saber es que al ir a misiones no solo vamos capacitados en el conocimiento de Dios, la palabra, sino en el poder del Espíritu por todo lo que podamos enfrentar, por lo que se venga, por la lucha, el ocultismo, al espíritu de Grecia, yo no sé a qué. Dice que Sergio Paulo llamó a Bernabé y a Saulo y deseaba, dígalo conmigo en altavoz, deseaba oír la palabra de Dios. Otra vez dígalo. Deseaba oír. Cuando eres llamado de Dios, Dios abrirá el corazón de alguien para que le prediques la palabra. ¿Sabes qué es fácil entrar a Europa orando por enfermedades? Yo estuve hace 3 años atrás de este viaje en Londres.
en un congreso y Dios comenzó a sanar gente que era ilógico para ellos, que no se podía para ellos, y Dios hizo milagros y explosionó en las iglesias. Oí después que todos los pastores están orando por milagros en las iglesias, porque los que no creen a la palabra pueden ser ganados por los milagros, por el poder de Dios fluyendo en ellos. Y Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. ¿Cómo podía ser Bernabé y Saulo para enfrentar a Bar Jesús, para que les permitiera a Sergio Paulo oír el mensaje eterno de Dios? Dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo decía: Jesús es Señor. Y Elimas decía: no, Sergio Paulo, eso no es así. Jesús es el Hijo de Dios y ha venido para salvarte. No lo creas. Ellos no están diciendo la verdad. Por eso dice: le resistía, rebatía las palabras de Pablo y de Bernabé. Estaba en una oposición abierta para que el procónsul no escuchara el evangelio. Entonces Saulo, que también es Pablo, de ahí van a ver que se menciona Pablo, ya no Saulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dígalo en alta voz: lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hacer un énfasis aquí. Una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Todo creyente debe hablar en lenguas. Todo creyente debe orar en lenguas. Todo creyente debe orar en lenguas siempre. Todo el tiempo que ores, dedica un tiempo para orar en el Espíritu. Es tu poder. Algunas veces no sabrás orar como conviene, pero el Espíritu Santo presentará al Padre oraciones perfectas que has hecho en el Espíritu. Por eso tienes que orar en el Espíritu todo el tiempo. Ser lleno del Espíritu Santo es más allá. Cuando tienes una vida en la palabra, una vida de comunión en el Espíritu mientras oras, una vida cercana en la meditación, en el servicio de su casa. El Espíritu te llena, te inunda. Y cuando viene el momento para operar, el Espíritu te abre las puertas. Viene ese poder y esa autoridad que te da la palabra para quebrantar el reino de las tinieblas. Un misionero sin el poder del Espíritu es un pobre misionero. Un misionero en el poder del Espíritu es un hombre maravilloso, porque va a fluir. Estas son las misiones. Y llega a la isla de Pafos. Están predicando el evangelio y Sergio Paulo, que es un hombre de alto nivel entre los hombres de Roma, tiene hambre de escuchar, pero no se lo permite Bar Jesús.
y resiste a la predicación de la palabra, del evangelio. Entonces Pablo, fijando en él los ojos, ¿por qué? ¿Por qué le ve a los ojos? La verdad es que en ti hay una gloria de Jesús. Y cuando fijas tus ojos en un endemoniado o en un mago, en un brujo, en un curandero, ellos no pueden soportar la gloria del Cristo viviente que está en ti. No ven a tu vida, no ven tus ojos, ven a Jesús en tus ojos. Ven al Jesús victorioso en tu vida. Fijó los ojos y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, ¿cuándo? Dígalo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Estas son las misiones. Cualquier cosa que impida la predicación del evangelio la vas a derribar con el poder de Cristo. Y no importa qué poder sea el que opera en la gente, el poder que está en ti es mayor que cualquier poder sobre la faz de la tierra. Es el poder de Cristo, es la gloria del Espíritu que está en tu vida para callar la maldad de los hombres. Dígalo conmigo: ¡aleluya! Eso a mí me gusta. Se trataba de la vida de un hombre grande, Sergio Paulo. Y Pablo no iba a permitir que se fuera de sus manos una gran oportunidad de proclamar el evangelio. Ahora te voy a decir algo. Cuando vas de misionero a otra nación, por linda que sea, no vas a conocer, no vas a hacer turismo, vas a cumplir la gran comisión. Algunas veces te va a tocar llorar, siendo rechazado, siendo aborrecido. Otras veces te vas a reír y vas a disfrutar de ver el favor de Dios sobre tu vida. Otras veces vas a ser perseguido por el evangelio, pero otras veces Dios te va a consolar mostrándote el fruto de tu trabajo. Me gusta. Y habrá ocasiones cuando el enemigo se va a levantar para impedir que tu labor, tu comisión se cumpla. Es entonces cuando vas a sacar lo que tienes, lo que sabes hacer. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Y nosotros vamos a trabajar mucho sobre esas bases, sobre tu fe. Jesús salió del desierto 40 días y 40 noches, y los demonios se postraban ante él. Los paralíticos se levantaban, los sordos eran abiertos sus oídos, los ciegos recibían la vista, y comenzó las multitudes a seguirlo. Yo creo, porque tú vas a ver mucha enfermedad en Europa, con toda la plata que tiene, y donde quiera vas a encontrar necesidades. Para ellos son un problema, pero para nosotros son una oportunidad para mostrar el poder de Cristo Jesús el Señor, para fluir en los dones que hemos recibido de Dios y operar en ellos.
Pablo lo sabía. Cuando Pablo le dijo al hombre, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? Desde ahora quedarás ciego, oscuridad vendrá sobre ti y otro te conducirá de la mano. Pablo lo dijo sabiendo que, como lo había dicho, Dios iba a hacerlo. Y la convicción que un misionero tiene del respaldo de Dios cuando lance la palabra. Y quedó ciego. Y decía, ¿alguien me conduce? ¿Alguien me ayuda? Quedó ciego. ¿Cómo creen que reaccionó el procónsul? Maravillado. Dígalo conmigo, maravillado. ¿Quién no se asusta con una cosa así? Estos hombres no juegan. Estos hombres tienen algo superior. El nivel de estos hombres es mayor que el del mago. A quienes tengo que escuchar yo es a ellos. Y dice el verso último: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Allí pasó algo. Ahí se estableció el poder de Cristo. Porque en las misiones lo único que cuenta es la gloria de Cristo Jesús, la honra de Cristo. No se habla mucho después de eso, pero tuvo que abrir puertas. Las misiones no son un lugar lindo para irse a Venecia y a cruzar los pies y andar en barquito. No, no, no. Es ir a vivir en una mansión allá. Las misiones son el trabajo de la gran comisión, la pasión, el amor, la vida. Nosotros conocimos a un joven allá, nicaragüense, criado en Costa Rica. Él fue con Estifato y se quedó en Europa. Pertenece a la iglesia del apóstol William Magaña, nuestro buen amigo. Y ese hombre sale de Trieste, en la frontera con Eslovenia, y va 3 horas y media todos los fines de semana a hablar con jóvenes de Eslovenia. Pasa a la capital y luego va a otra ciudad más lejana con una pasión. Y él me dijo: envíeme ayuda, envíeme gente que tenga pasión. Envíeme músicos que vengan a ayudarme a capacitarme la gente. Envíeme gente de danza que me ayude. Otros que trabajen para que establezcamos la visión del grupo ganando esta área de Europa. Vimos un corazón de misiones. Y es un hombre soltero, 34 años. Le digo, tengo mujeres lindas en Honduras para casarlo. Yo creo que es nuestro tiempo. Posiblemente no vas a salir mañana corriendo. Nos va a llevar algunos años. Pero hay que empezar. Este mes comenzamos un trabajo sistemático de formación.
Levante la mano los que tienen sueños de salir. Vengan. Acérquense. La cosecha tiene que sembrar hombres. No importa, vayan con nosotros o con otra gente. Somos gente de reino. Necesitamos sembrar hombres y mujeres. Es tiempo de misiones. Es el más alto nivel de la iglesia. Es llenar la tierra del evangelio. Este martes tendremos una reunión importante para hablar, hacer una estrategia y comenzar la formación. Pediremos apoyo a nuestros líderes de la escuela del ministerio para que nos ayuden a procesar un equipo. Qué lindo es. Levanta tus brazos. El poder de Dios está contigo y la unción de Dios para emprender. Hay un viaje que la iglesia debe hacer a las naciones. A las naciones, iglesia. Vamos. Ahora, hay adultos que también pueden hacer otro tipo de misiones. Otro tipo de misiones. ¿Dónde están los adultos que quieren hacerlo? Jóvenes y adultos que sueñan con salir. Cántalo. A las naciones. Dilo, iglesia. Tu gloria a las naciones.